Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Este es el segundo programa previamente grabado con el tema del lunes pasado. Y bueno, pues estamos saludándoles con el gusto de siempre. Estamos gozando de unos días de vacaciones bien merecidos por todo lo que hemos trabajado este año que está a punto de terminar. Ya están las últimas, ya ni con terapia intensiva este año regresa, así es que lo que se fue, ya se fue. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Este es su programa Foro Jurídico UAQ. Gracias, estamos a través de 89.5, nuestra frecuencia universitaria, a través de TV UAC, a través de 24.1 y estamos en televisión abierta, por supuesto, y a través de las redes sociales. Por ahí estamos presentes, como siempre, para que nos vea y nos escuche. Maestro Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Margarita, buen día. Contento de estar acá, desfasados en el tiempo, pero muy contento. Así es, y bueno, pues nos acompaña nuevamente en esta segunda parte el doctor Alberto Pastrana, que ya saben que él es el conductor y productor de Economía al Día, pero bueno, hoy decidimos seguir aquí juntitos en el mismo lugar y los mismos para seguir hablando de este tema tan interesante que ha sido la violencia y cómo la violencia viene de alguna manera a afectar económicamente no solo a nuestro estado ni a nuestro país, sino mundialmente hablando, cómo nos afecta la economía. Doctor, buenos días. Buenos días, maestro. Bienvenido. Margarita, maestro Bielma, también un gusto nuevamente estar aquí con ustedes y seguimos platicando sobre los impactos de la violencia. Y bueno, efectivamente hay impactos que podemos platicar sobre nuestro país, pero en el mundo también es indudable, ¿no?, el tema de la violencia. Claro. Maestro Omar, habías dejado dos temas sobre la mesa que íbamos a discutir en este momento. Sí, bueno, solo a modo de provocación para la mesa, pero también para nuestro amable auditorio, pues el dato tan preocupante que representa la pérdida de la vida de 50 actores políticos en el primer trimestre del 2025, por supuesto que a lo largo del año fueron más, terrible situación, y por otro lado, el hecho de legitimar dinámicas criminales como una forma económica para ciertas comunidades. Así es, ¿no? es correcto. Que me parece son aspectos que tenemos que encarar, tenemos que reflexionar, repensar y por supuesto revertir de alguna manera. Claro. Lo que estoy diciendo suena a una obviedad, pero el asunto acá es que las soluciones no se ven a corto plazo, doctor. Sí, el problema es complejo, hay que reconocerlo. En la emisión anterior, hace una semana, comentábamos con nuestro auditorio el tema del impacto y soltamos por ahí una cifra muy fuerte que pues, emanaba del Institute for Economic and Peace, que decía que es alrededor del 18% del Producto Interno Bruto mexicano, por lo menos a datos 2024, el impacto económico que produce la violencia. Mencionamos que este impacto tiene que ver con atención a las víctimas, tiene que ver con lo que dejan de producir las personas afectadas, ya sea por invalidez o por deceso, tiene que ver con sistemas de protección de seguridad, tiene que ver con el tema de los seguros. Hablamos de muchas cosas, pero hablamos de un impacto importante. Y en este último dato provocador que soltó usted, maestro Bielma, del programa anterior y ahora también lo vuelve a redimir, es hay ya que atender el tema político de fondo. Hay ya violencia hacia, sobre todo los alcaldes, presidentes municipales. Parece que las policías municipales no pudiesen ser suficientes. Y hay un tema ya de territorialidad, ¿no?, que lo comentábamos, ¿no?, definición de país, entidad que tiene una población, tiene un territorio, tiene un gobierno, pero donde deja de haber el gobierno, entonces empiezan a emanar otras facciones, no necesariamente interesadas en gobernar y el bien público, sino en tener un territorio para explotar y ejercer sus actos de vida criminal, ¿no? Y esta situación quizás es el primer factor que debe atenderse.
hay muchas otras causas. El tema de la pobreza en nuestro país sigue siendo, aún a pesar de que las cifras demuestran que la pobreza ha disminuido, por lo menos quizás marginalmente, lo cierto es que siguen siendo millones y millones de pobres en nuestro país que deben ser atendidos de manera urgente, ¿no? La pobreza en sí no genera la violencia. Lo que genera la violencia es la falta de oportunidades, la falta de educación, la falta de acceso a sistemas de salud y de vida digna, la falta de factores productivos en las diferentes comunidades que hacen que las personas empiecen a migrar hacia otros sistemas de generación económica para sus familias, para sí mismos, ¿no? Entonces, el atender estas causas, pero al mismo tiempo recuperar el territorio perdido es urgente. Pienso que no se puede tapar el sol con un dedo. Hay lugares ya en nuestro país que ya no son, digámoslo así, gobernados realmente por el sistema político mexicano. El Poder Judicial no tiene nada que hacer ahí. Las pocas fuerzas policiales que hay están en control completo del crimen organizado. O sea, lugares de nuestro país que yo no sé si les pueda llamar México, porque no sé qué son, y que es importante que también se recupere esa territorialidad. Y que las gentes se han tenido que ir de sus lugares de origen, ¿no? Justamente por miedo y por no querer estar sujetos a los grupos delincuenciales, ¿no? Entonces, hemos visto en algunos programas que pasan en televisión cómo de repente aparecen algunos municipios como tierra de nadie, ¿no? El municipio completamente en el abandono, las casas solas, porque la gente dijo, ¿sabes qué? Mejor nos vamos a otro lado, en donde nos den un poquito, entrecomillado, un poquito más de seguridad y no la inseguridad que estamos viviendo ahí. Y eso también es un grave problema. Que tiene implicaciones económicas, maestra. Claro. Pero también tiene implicaciones de vida, ¿no? Hasta emocionales. Claro. Familias que tienen que emigrar, el fenómeno de la migración es todo un tema, y estarse mudando por un efecto de la violencia, porque le pidieron derecho de piso a mi papá, que tenía por ahí una empresita, ¿no? Y que ahora nos tenemos que mudar para proteger la vida. Es algo difícil, ¿no? De atacar, pero que efectivamente ya cuando se ha perdido el territorio, se ha perdido el Estado de Derecho, pues no nos queda de otra. Déjenme regresar al comentario anterior y abrir una llaga más. A ver. No, ya no, por favor. En esta discusión, porque de pronto pareciera que nuestra clase política ha adoptado la misma dinámica que ahora estamos señalando. Es decir, quienes tendrían que poner el ejemplo de civilidad, de respeto, de un ejercicio político a la altura, diplomacia, estadistas, de pronto se comportan como verdaderos salvajes. Bueno, eso es cierto. De pronto tenemos casos de actores políticos infames, en el sentido de enriquecimiento ilícito, de corrupción, Claro. De cobro de favores, nepotismo, y creo que estos adjetivos que estoy mencionando han sido la característica de la política mexicana en los últimos 30, 40 años, y quizá me quedo muy corto. Correcto. Entonces, cuando tenemos este panorama de actores políticos y que desafortunadamente muchas veces ellos son quienes están encargados de legislar y de diseñar políticas públicas para combatir esto, Así es. resulta tremendamente perverso, porque es una contradicción en sí mismo, ¿no? Sí, y que no solamente son actores políticos, maestro Omar, hay otras Claro, instituciones claro, en donde también se dan este tipo de, le estoy sacando a la institución a la que yo pertenezco y le saco y le saco y le saco, y no necesariamente es un actor político, y que de alguna manera también tiene que ver con lo económico. O sea, independientemente de que no sea actor político, trabajo en una institución y estoy sangrando a la institución de mil maneras, ¿no? Que tiene que ver con corrupción y que tiene que ver con enriquecimiento ilícito, por supuesto. Entonces, yo creo que hay mucha tela de donde cortar. Ahora, yo no sé ustedes cómo vean, y me gustaría conocer su opinión, si esta estrategia de la reconfiguración del sistema de justicia puede ser viable precisamente para combatir estos ejercicios de una política perversa,
o la reconfiguración en sí mismo es perversa, o cómo lo ven ustedes. Bueno, sí se los quiero preguntar. Es una buena pregunta, maestro. Porque finalmente es un elemento controversial que tiene que ver con el tema que estamos hablando, nada más y nada menos que del sistema de procuración de justicia frente a situaciones de delitos y violencias como las que hemos venido hablando. Si me permite ahí, bueno, es ya salirme un poco, por supuesto, de mis terruños, ¿no? El tema financiero, económico son un poquito más lo mío, pero en una opinión bastante humilde, diría yo, creo que aquí hay una polarización ya muy importante en nuestro país, y ahorita aterrizo a lo que usted está planteando, maestro. La polarización es tan importante que hasta los medios de comunicación pueden ser violentos, ¿no? O sea, pueden incentivar la violencia al sentirse quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los de derecha, quiénes son los de izquierda. Y hay ya muchos calificativos y hay ya muchas maneras de denostar, de atacar, que a veces hacen que esto se polarice cada vez más. O sea, no están contribuyendo muchos medios de comunicación al tema, que ya de por sí es bastante complejo. Y bueno, ahí voy entonces al tema judicial. Esta reforma judicial que me parece en un principio una iniciativa muy importante, que también necesitaba nuestro país desde la perspectiva de atender realmente las cosas que el Poder Judicial tiene que atender. Sin embargo, pudiera haberse hecho de mil maneras. Pienso que esta es una de tantas, de una buena idea y una tal vez pésima ejecución. Esa es mi más humilde opinión. Quisiera pensar idealmente que el Poder Judicial ahora sí es justo, pero lo que yo veo es nuevamente que ha tomado uno de los lugares de la polarización. Entonces ya más bien pudiera ser un Poder Judicial al servicio de una institución política y no necesariamente al servicio de los mexicanos. Siento que el problema sea complicado. Esa es mi opinión. Es correcto. A mí me parece también que está secuestrado, maestro Omar. Esta institución está secuestrada porque finalmente atiende a los lineamientos de las personas con mayor poder, que no debería de ser, porque bueno, pues se supone que el tribunal o el Poder Judicial es independiente y tendría que estar lejos de la política, pero tristemente vemos que no es así, ¿no? Vemos como de repente pareciera que hay una línea que no se ve, o una línea muy corta entre las grandes cúpulas del poder y lo que es la Procuración de Justicia, a mí me parece. Sí, vaya que ha sido una medida polémica. No lo sé, creo que surge como una propuesta para el combate a la corrupción, Claro. como una medida democratizadora que ha sido fuertemente criticado y que sin duda es vista por algunos organismos internacionales, como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, como un dispositivo que podría debilitar la independencia judicial. Sí. Así es correcto. Considero que también es prematuro emitir una valoración en estos momentos, porque pues tiene muy poco tiempo. Así es. Sí. Y por otro lado es muy interesante esto que comentabas, Margarita, del ejercicio del poder, porque estaba pensando, me vino a la mente el caso Salinas Pliego, como el poder político versus el poder económico, pues han entrado en el choque de dos mundos, Fuertísimo. que quién sabe a dónde va a parar, ¿no? Y que finalmente sigue siendo el reflejo de esta polarización que señalaba, doctor, y también de esas otras violencias que sin necesariamente exhibir la sangre, perdón por la expresión, y los cuerpos desmembrados, pero sí metafóricamente nos siguen colocando en una situación bien complicada de indefensión frente a dinámicas de violencia ultra sofisticadas, donde no necesariamente se necesitan ver los cuerpos, pero Claro. donde las consecuencias a nivel económico, a nivel emocional, a nivel de formación de comunidad, son brutales. Quizás
continuando con su comentario, maestro, yo me pongo a reflexionar hacia dónde, o sea, y ahora que hemos problematizado, siento yo bastante extensamente este problema y este fenómeno, quizás a veces también empiezo yo a pensar cómo podría solucionarse y a lo mejor buscar que asome tantito el sol en este panorama tan complejo que nos ha tocado vivir a los mexicanos y a mucha gente en el mundo. Ahí me atrevo a pensar en retomar ese gusto por ser mexicanos, no nada más de 15 de septiembre, sino realmente ponernos a reflexionar, incluso desde las instituciones públicas como la Universidad Autónoma de Querétaro, desde todas las instituciones educativas del país, desde todos los institutos que de alguna manera se dedican a la formación, el tema de recuperar los valores del pueblo mexicano y que pudieran en un momento determinado provocar esta solidaridad que seguramente es la que tanto nos hace falta, ¿no? Y desde ahí quizá poder comenzar a corregir algo que es ya bastante fuerte y que tiene un costo económico, político, moral, hay un costo turístico, hay un costo de muchos lados que pareciera que quizás en algún punto ya no podremos solventar, ¿no? Entonces, para mí el tema de la educación es algo esencial para poder revertir, hacer una reflexión de verdad profunda sobre los valores, sobre lo que estamos haciendo las instituciones educativas y por supuesto no dejar a un lado el tema judicial, es sumamente esencial. Sí, poder sentir nosotros como ciudadanos, y ahora sí hablo como ciudadano, esa confianza en nuestras instituciones, esa confianza en nuestro poder judicial, esa confianza en las fiscalías, esa confianza en nuestros policías estatales, municipales, federales, que seguramente van a hacer su trabajo y van a, más allá de agarrar al malo, van a seguir promoviendo un estado de paz, un estado de derecho, que es lo que más nos importa a todos. El tema de la corrupción también tiene que atacarse de una manera importante, es parte del problema. Creo que hay reflexiones de fondo, pero quizás tenemos que asomarnos hacia diferentes caminos o propuestas que pudieran en un momento determinado solventarlo, ¿no? O resolverlo. Claro, yo estoy de acuerdo con usted, doctor, por lo que ve a la educación. Sí. Tenemos que reeducarnos, todos en general. O sea, obviamente también a nuestras generaciones que vienen atrás, nosotros como maestros de la Universidad Autónoma de Querétaro tenemos una gran responsabilidad. Sí. Porque además, bueno, pues lo estamos viviendo todos los días. Tenemos ahorita la tan famosísima llamada la generación de cristal, ¿no? Con sí. Los chicos que no les podemos decir nada porque nos acusan, porque no entienden, porque el chico que está dentro de las aulas se la pasa viendo su celular, está en redes sociales, no atiende a lo que los maestros dicen. En fin, hay una serie de cosas que desde la educación tenemos que trabajar y trabajar muy fuerte, porque no solamente es la universidad, es también los niños que vienen desde el kinder, porque yo les pongo mucho el ejemplo a mis alumnos y les digo, a ver, esto tiene que ver con educación, desde que tú llevas a tu niño por primera vez al kinder y ya le has tatuado aquí en su cabecita, decirle, si te pegan, no te dejes, pégale tú también, porque si no le pegas, yo te voy a pegar, dice papá o mamá, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces, desde ahí estamos generando violencia, cuando le decimos esto al niño, o si vamos con el niño a un centro comercial y al niño se le ocurrió tomar un dulce y el papá no le dice nada y no lo lleva a la caja y le dice, a ver, ¿se comió un dulce? Que pague el dulce que se comió. Y lo vemos como algo de broma y hasta nos da risa, ¿no? Claro. Entonces, eso tiene que ver con educación. Ahora, por otro lado, yo también les pongo mucho el ejemplo. Lo que yo hago se va a ver reflejado en mi hijo. Si no tengo en mi hijo, quizá en mi sobrino o quizá en mi vecinito. ¿Por qué? Porque el ejemplo también educa. Y desde ahí creo que sería bien importante para poder recuperar en todos los sentidos la credibilidad. No solamente de las instituciones que investigan o las que imparten justicia, sino también la credibilidad en las personas que nos gobiernan, ¿no? Y en todos los demás, porque ahorita no le creemos a nadie.
Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Así es. Pues nos falta ejemplo o serlo también, ¿no? Claro, porque pues además de repente nos quieren dar las instituciones, como decimos, a tole con el dedo, ¿no? O al pueblo pan y circo, que nos encanta, ¿no? Eso. Y de repente nos olvidamos, pero híjole, son cuestiones de mucho fondo y que tuviéramos que seguir reflexionando en ese sentido. Déjenme hacer un pequeño colofón. Sí. Decir también que estoy disfrutando mucho el programa. Qué bueno. Es un tema evidentemente doloroso, Claro. es un tema complicado, pero también es un tema necesario de hablarse, de conversar, de compartirlo. Y bueno, desde esa perspectiva yo veo grandes desafíos para el año que viene, el 2026, y por supuesto que vamos a continuar con la discusión sobre el tema, pero lo puntualizo de esta manera. Primero, sí tenemos que determinar, y esto lo observaremos con el tiempo, si las reacciones legislativas servirán o no para fortalecer el Estado de Derecho, ¿no? En los distintos niveles. O por el contrario lo van a debilitar, que sería catastrófico, ¿no? Porque esto, por supuesto, que fragilizaría la lucha contra la impunidad y la violencia. Y por otro lado también señalar esta alternativa de una política pública de seguridad versus apostarle a una política pública de educación mucho más consistente, considerando las grandes brechas de desigualdad que definen a nuestro país. Y decir también que en el tintero tenemos todavía grandes pendientes. La atención a víctimas, sí, una perspectiva de justicia restaurativa en toda su dimensión. Me gustó esta idea también de la construcción de identidad como país, como ciudadanas y ciudadanos. Las violencias emergentes de las que todavía ni siquiera estamos hablando. Así es. Porque el mundo digital ya nos dio un primer anuncio, pero es el inicio. Sí, claro. La inteligencia artificial ya dio muestras de hasta dónde puede llegar, claro, no por sí misma, sino con un mal uso de estos sistemas y otras violencias que, insisto, todavía no estamos apreciando y para los cuales tendremos que estar preparados. Y cómo revertir las grandes crisis humanitarias que vivimos en nuestro país. La desaparición de personas, que ya ha sido señalada como tal. Correcto. Por el Comité Especializado de la ONU. No ha llegado a ese nivel, pero el país tiene un gran pendiente hacia las mujeres y creo que la expresión más radical de esto son los feminicidios y, por supuesto, un tema que también preocupa mucho es la situación de riesgo que viven nuestras infancias. Así es. Los niños, niñas y adolescentes. Muchos temas para la reflexión, sí, maestro. Me deja así muy pensativo, pero un apunte muy simple. Pienso que un sistema de seguridad pública importante y eficiente es necesario, que no se contrapone con un sistema educativo también de impacto. O sea, creo que tenemos que atacar estos dos temas, la violencia de frente y la educación de fondo. Esa es mi reflexión. Así es, pues aquí nos quedaríamos 1 hora más o 2 horas más reflexionando, pero el tiempo se nos va. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias. Muchísimas gracias, maestro Omar. Que Gracias, tengan Margarita. felices Gracias, fiestas, doctor. pásenla Gracias. muy bien, querido Gracias. público. Un abrazo muy cariñoso, gracias por seguirnos, que disfruten estas fiestas navideñas. Les mandamos un abrazo y que ojalá que cuando menos en estos días tengamos paz, mucha paz. Sí. Muchísimas gracias. Feliz Navidad. Gracias, felicidades, hasta luego. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.